Primero que nada, muy buenas tardes a todas las hermanitas de Misión Rúa. No soy yo la que decidí darlo, es el Señor a través de una hermanita que me exhortó para que diera a conocer mi testimonio de tan grandes maravillas que el Señor hizo en mí, en mi primer ayuno. Para la gloria y honra de mi Señor, yo ya llevo 2 ayunos. El primero lo inicié en junio, que fue cuando ya me sentía devastada, cuando ya me sentía que no podía más. El Señor me dio la gracia de ayunar y fue algo maravilloso porque yo no sabía, no conocía lo que era la misión, no conocía la misión Rúa. Yo me había consagrado anteriormente a la Virgen de los Heraldos del Evangelio y me enamoré completamente, todo fue virtual. Me enamoré por completo de esa consagración, que yo ahí empecé a sentir que mi corazón estaba siendo tocado y a través de que yo empecé a meterme al YouTube, yo empezaba a ver videos de misión, pero yo nada más escuchaba la alabancita que dice Rúa y a mí me sonaba hermosa, pero yo tenía mis dudas, bueno, ¿será católica? ¿No será? Entonces, pues así continué hasta que llegó un momento y escuché un testimonio hermoso y maravilloso que me sentí identificada de una hermanita de Guadalajara. Yo vivo en Aguascalientes, México. Cuando yo escucho su testimonio de esa hermanita, eh, yo empecé a verme reflejada en su testimonio. Y de ahí yo sentí en mi corazón el llamado del ayuno. Yo le hablé a una de mis hermanas mayores que ella está en el camino del Señor, de renovación carismática, y yo le hablé y le pregunté que si ella conocía lo que era la misión Rúa. Y me va contestando, claro que la conozco. Dices el padre Claudio, el misionero, y me empezó a decir, y yo, ¿quién es el padre Claudio? Pues yo empecé, ¿verdad? Y empecé a indagar, y que me lleva al video de la oración de sanación del vientre materno. Entonces yo lo empecé a escuchar. Cuando yo menos esperé, mis lágrimas corrían, caían, y yo decía, no, 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 es que no sé por qué estoy llorando, qué está pasando en mí. Entonces no lo terminaba de ver, lo apagaba y diariamente en la mañana yo pasaba por mi madre, que ya es de edad avanzada, para irnos a misa de 8 de la mañana. Entonces, en una de las misas, nuestro párroco empieza a mencionar el ayuno y estábamos hablando del mes de junio. Entonces, me empieza a decir que nos exhortaba para que ayunáramos, que aunque fuera un día a la semana, y yo decía, no, 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 como que ayuno, o sea, yo nunca he podido ayunar, nunca, jamás. Y cuando llegamos a casa de mi madre, una hermana y yo, empezamos a platicar respecto a lo del ayuno. Y yo sentí en mi corazón la necesidad de hacer el ayuno, pero me daba mucho miedo fallarle al Señor con ese compromiso tan grande. En esa ocasión estaba compartiéndoles yo el testimonio de la hermanita y yo les mencionaba que yo me sentía muy identificada con ese testimonio. Eso fue un lunes. Para el miércoles, que iba a ser 26 de junio, que no se me olvida la fecha porque hasta la anoté, eh, tenía yo tantas tribulaciones en esta su casa, en mi familia. Yo soy madre y padre de 4 hijos, ya adultos todos, y tenía muchos problemas con el papá de mis hijos y yo me sentía mal, me sentía triste, abandonada, recibí muchas infidelidades, golpes, traiciones,
Y yo aún así tenía la esperanza de que él regresara, de que mi matrimonio se reconstruyera. Y yo le hablaba y le lloraba y le rogaba y le decía que pues pensara bien las cosas, que yo era su esposa y sus hijos. Y bueno, para no extenderme tanto, ese día había pasado algo similar. Eh, 2 días antes de la noche, antes de empezar el ayuno, me llama él y pues me ofende comparándome con su nueva pareja. Y yo estaba en un mar de lágrimas llorando y reclamándole a Dios y diciéndole que por qué si él me había dado un matrimonio, por qué permitía eso. Y cuando yo decidí ayunar, que ya iba a ser 26 de junio, llegamos de misa, mi madre y mi hermana y yo, y le dije a mi madre, desde este momento voy a ofrecerle el ayuno a mi Señor. Le digo, voy a ofrecerle este ayuno de 40 días y mi madre preocupada, que no quería que me enfermara, que no me fuera a pasar nada. Y yo dije, no, si el Señor me ha dado mucho, yo por qué no le voy a ofrecer estos 40 días. Llegué aquí a su casa con mis hijos y les dije, hijos, desde este momento inició un ayuno de 40 días. Y una de mis hijas me dijo, mamá, es que no queremos que te enfermes, recuerda que tú eres la parte más importante que tenemos en esta familia y no queremos que te pase algo. Y bueno, yo quise flaquear en ese momento. Yo no tenía un altar en esta su casa, pero el Señor en mi corazón me decía que Él quería habitar en esta casa. Quería habitar en esta casa y yo sentía que no era la casa real donde vivimos, o sea, mi casa era mi corazón. Él quería que yo le abriera mi corazón para que Él lo habitara. Entonces yo empecé a formar un altar y dije, no, esa esquina me gusta. No, empecé a buscar un altar. Y yo dije, no, Señor, es que aquí no voy a poder orarte porque entran, salen y no me van a permitir. Entonces me subí a mi habitación y ese lugar donde tengo mi altar, nunca puse ni un mueble, nunca puse nada. Entonces cuando hago el altar, siento en mi corazón que ese lugar el Señor lo había elegido. Empecé a ir a mi Eucaristía, eh, me empecé a confesar porque por mi divorcio algunos sacerdotes me habían dicho que yo no me podía confesar y comulgar menos. Entonces yo me sentía muerta en vida. Esa es la palabra, muerta en vida. No tenía confesión, no tenía comunión y yo literal, yo me sentía como un papel andando, así me identificaba. Todo me molestaba, de todo lloraba, me lastimaban mucho. Cuando Jesús ayuna en mí, fue muy, muy fuerte. Yo sentía que no iba a aguantar. A la mañana, al despertar, lo primero que hacía era correr, abrazar a mi crucifijo y decirle, Señor, ayuna en mí, te necesito. Me sentía, me dolía todo el cuerpo, la cabeza me dolía, sentía los deseos hasta de jalarme los cabellos porque el dolor era insoportable, me dolía cada parte de mi cuerpo como si me hubieran golpeado. Y yo le decía, es que ya no aguanto más, Señor, ya no aguanto más. Le escribo a una de las hermanitas y me dijo, use los sacramentales, al agua póngale granitos de sal y me dio las indicaciones, yo las seguí. Después ya era como el 10.º día y yo asistí a una oración de renovación carismática y yo ya no podía más. Yo sentía que yo ya lo iba a dejar y me acerco con la coordinadora y le digo, necesito de que ores por mí porque estoy en un ayuno
y no es vanagloria, es la necesidad que yo siento en mi corazón. Y ella literalmente me dijo que estaba haciendo mal en estar ayunando, porque ni siquiera conocía a mi guía espiritual, que yo no podía tener una guía espiritual virtual, porque no era válido. Yo sentí que me destrozó mi corazón. En toda la oración yo estuve llorando y llorando y le decía, Señor, ¿por qué permites que tu hija me diga esto? Si tú sabes que mi guía espiritual es el Padre Claudio, está bien, yo no lo conozco en persona, Señor, pero ¿cómo puedo decir que no tiene ninguna validez si es un ungido de ti, es un elegido tuyo? Señor, dame ese regalo de que yo un día conozca al Padre Claudio y demostrarles que sí existe, que no es virtual, que eres tú a través de él. Y me la pasé llorando en toda la oración, porque todos los 40 días fue llorar y llorar en misa, en el Santísimo, era llorar y llorar. Cuando ya se acercaba en mi corazón una voz que me decía que todo de mí le agradaba, pero que si yo abriera un poquito más, y yo decía, no, yo me levantaba y dije, me estoy volviendo loca, ¿qué está pasando? O sea, yo escuchaba esa voz y yo decía, ¿qué está pasando? Pero yo sentía en mi corazón como si tuviera en mi cuello como bolitas, me veía en el espejo y en mi lado izquierdo de mi corazón yo me veía bolas y yo les decía a mis hijos, mira, me está saliendo una bola y no sé si haya sido verdad que ellos me la vieran o nada más me lo decían para decirme, ay, sí, mamá, ya deja de molestar. Entonces yo me veía en el espejo y yo me veía bolas y me las sentía y me sentía angustiada y yo decía, ¿qué tiene mi corazón? O sea, algo tiene mi corazón. Seguí yendo al Santísimo, seguí orando, en la noche me postraba, a las 3 de la mañana el Señor me levantaba al Rosario de la Misericordia. Empecé a entregarme al Señor y le decía, Señor, hágase tu voluntad, mano la mía. Por favor, Señor, dame la gracia de seguir ayunando. Por favor, sigue ayunando en mí. Después yo sentí una necesidad muy grande de escribir una carta, pero no la hice. No la hice hasta después el Señor me respondió a través del ayuno de San Pablo. Estando yo en el ayuno de 40 días, llega la invitación para el ayuno de San Pablo y le dije, Señor, quiero hacer ese ayuno, quiero perdonarme, quiero, o sea, yo le empecé a decir, pero en realidad no era yo la que yo lo quería hacer, era Jesús que me estaba llamando a esa verdadera reconciliación. Y efectivamente me dio la dicha de entregarle el ayuno de San Pablo. Cuando ya era el tercer día que le iba a entregar el ayuno, me puse a escribir ante el altar, pero antes de eso fui al Santísimo y yo le dije al Señor que me dijera cómo quería que yo narrara esa carta para pedir perdón, porque yo no tenía las palabras. Yo no tenía ese conocimiento, ni mucho menos por mi soberbia, yo no iba a pedir perdón a alguien que me había lastimado tanto. Entonces estaba yo ante el Santísimo y empecé a llorar y empecé a sentir en mi corazón y empecé a escuchar en mi oído que me decían, vas a iniciar una carta y le vas a poner así, así, así. O sea, él me estuvo narrando todo lo que él quería que yo escribiera. Él no deseaba que yo usara mis propias palabras para poder pedir perdón. Cuando llego a esta su casa, este, empiezo a escribir ya las cartas. Y las cartas, porque se hicieron como 6 hojas,
de la profesional por los dos lados y terminaba un sobre, la ponía, terminaba otra y otro sobre y la ponía otra y otro sobre y yo seguía, yo seguía, yo seguía, pero cómo me di cuenta que realmente era el Señor porque ni siquiera me permitía regresarme para corregir una falta de ortografía o una palabra por otra. O sea, no, era el mismo Señor que estaba escribiendo esas cartas en mí. Entonces, ya por fin terminé esas cartas y una de mis hermanas, cuando me vio así tan entregada, que el Señor me tomó, ella me dice, pasé por ella y vamos a misa y me dice, desde hoy yo inicio el ayuno contigo, hermana. Y yo, no, hermana, pero yo ya voy a terminar. No, no, no. Tengo tantas tribulaciones y no sé cómo me vaya a ir, pero yo quiero ayunar. Quiero seguir tus pasos en el ayuno. No, yo dije, gloria a Dios. Y todo lo que mandaba la hermanita Vero, todo se lo mandaba yo a ella porque ella no estaba en el grupo de la misión. Y así empezamos y empezamos y el Señor nos enamora de una manera extraordinaria. Después yo dije, no, Señor, ya no quiero dejar de ayunar porque yo ya veía que era el 37, 38, 39 días y yo ya sentía nostalgia en mi corazón. Yo decía, no, Señor, es tan hermoso este desierto que me permitiste caminar junto a ti, que yo ya no lo quiero dejar, Señor, ya no lo quiero dejar. Pero pues se tenía que cumplir los 40 días para la gloria y honra del Señor. Mi hermana continuó, mi hermana continuó y yo seguí pastoreándola, como dice mi mamá. Y luego me preguntaban, ¿cómo le haces para hacer un ayuno si tú eres la que hace las comidas? Yo soy repostera, hago pan, pasteles, gelatinas, ¿y cómo le haces? Es la providencia divina. Llegaban mis hijos y les decían, prueben la comida, a ver si le falta sal, le sobra. Entonces yo a todo mundo le daba a probar, menos yo, porque yo estaba en ayuno. Entonces sí, se ponían así como las preguntas y me juzgaron de loca porque empecé a cambiar mi manera de vestir. Este, el Señor en el ayuno me pidió que cubriera mi cabeza y cambié mi forma de vestir, dejé de usar los pantalones ajustados, las blusas de tirantes para ir a misa, los pantalones rotos, los hice a un lado porque el Señor día a día me iba cambiando hasta mi manera de vestir. Y cuando yo empecé a usar mi pañoleta para ir, mi velo para ir a misa, yo sentí en mi corazón que el Señor me decía, vas a ser criticada, te van a voltear a ver, no hagas caso, soy yo en ti. Y efectivamente, todo lo que el Señor me decía, todo lo vivía en ese momento y empecé a sacar ropa, zapatos, porque el Señor me pidió que hiciera una limpia completamente, porque yo era tan soberbia. Sigo siendo soberbia, pero el Señor sigue trabajando en mí. Y mi soledad, de no estar en un matrimonio que yo duré más de 20 años casada, después me empecé a sentir sola, pero fue por mi carne, ¿verdad? Que no tenía a Dios en mi corazón. Entonces yo trataba de pasar mi vida que de compras, tratar de justificar mis tiempos en otras actividades, buscar hacer un deporte, pero nunca buscar a Dios. O sea, nunca invertir mi tiempo para ir a misa o para ir a otros lados. No, o sea, mi vida la invertía en el mundo. Sí, o sea, yo sé que todos somos del mundo, somos del mundo, pero no pertenecemos a él, pero nunca puse a Dios en primer lugar. Cuando el Señor me enamora, yo le pedí perdón y le digo, Señor, perdóname
¿por qué no te busqué cuando fuimos una familia completa? Perdóname porque te saqué de mi vida con tanta facilidad y más sin embargo tú me estás rescatando, porque a través del ayuno, este, reconstruí mi familia de sangre, mis hermanos, porque estábamos muy desunidos por mi misma soberbia. Yo me alejé de ellos, yo no los buscaba, yo me sentía que ellos me decían, me hacían los problemas familiares, pero en realidad el Señor me hizo reconocer que era yo la que estaba mal y que tenía que pedirles perdón. Les pedí perdón a mi familia, a mi madre, a mis hijos. Tuve una verdadera reconciliación con ellos y le doy la gloria y la honra a mi Señor porque le entregué ese primer ayuno del 26 de junio de 40 días. El Señor me dio tantas cosas, pero lo principal que me rescató del camino del que yo tenía de soberbia. Y ahora en el segundo ayuno que nos dio la gracia de volver a ayunar en el que fue ahora en el de Cuaresma, yo sentía, Señor, yo creo que no estoy haciendo bien este ayuno, pero en mi corazón sentía que el Señor se estaba sintiendo satisfecho y agradecido porque de haber sido yo la que iniciaba el ayuno, se nos unieron 6 de nuestra familia, o sea, éramos 6 ayunantes de la familia. Entonces, para mí fue un regalo hermoso y le digo, tienes razón, Señor, esas almitas que son de mi sangre y muchas personas de aquí de Aguascalientes, algunas conocidas de Estados Unidos, porque Dios me dio la bendición tan grande en noviembre de conocer al padre Claudio, de estar ahí con él en California, que yo ya se llegaba la fecha de venir a México, de regresarme, cuando empiezo a escuchar que iba a estar de misión y yo, Señor, qué hermoso regalo, este es el regalo que yo les quería compartir en el grupo de renovación para que vieran que no es virtual, que sí existe, así como Dios existe, pues Dios me dio ese regalo. Me dio ese regalo de estar con él ahí en California para la gloria y honra de él. Mi familia se unió al ayuno, nos pedimos perdón y hasta ahorita seguimos desde que inicié el ayuno todos los días de las 3 de la mañana con el Rosario de la Misericordia. Desde que el Señor me empezó a despertar a esa hora hasta el día de hoy, todavía continuamos, hermanitas. Pues yo las exhorto en el nombre de Cristo Jesús y de Mamita María, que es nuestra intercesora siempre, que solamente nos dejemos abandonar, que el amor carnal o el amor de un esposo o de una esposa nunca va a sustituir el amor de Dios, que el amor de Dios es infinitamente bondadoso, bueno y el que no lastima, al contrario, nos sana todas nuestras heridas. Y gracias, hermanitas, gracias por haberme permitido compartir parte de tantos regalos que el Señor me ha dado, pero yo creo que me alargaría mucho, pero siento en mi corazón que pronto estaré nuevamente dando más testimonios. Amén.